Tras realizarse el 105 Congreso Anual de la Federación Rural en la Asociación Rural de Tacuarembó, la gremial tiene nuevo presidente, Martín Uría. Ingeniero agrónomo radicado en Melo, aunque es de Río Branco, lleva adelante emprendimientos en ganadería y en los rubros agrícolas, arroz y soja. La actividad gremial de Uría se remonta a la propia federación, a la Asociación de Cultivadores de Arroz y a la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo. A la clausura del Congreso de la Federación Rural asistió el presidente Lacalle Pou, quien reafirmó su compromiso con la vida rural y con la ruralidad. Soy de autobombo, pero lo que quiero manifestar es que es un gobierno que no ha separado lo urbano de lo rural y ha terminado, creo, con ese enfrentamiento injusto de que si te dedicas a lo rural no entendés lo urbano, y si te dedicas a lo urbano no entendés lo rural. El país es uno solo. ¿Qué impronta tendrá la nueva gestión de la Federación Rural? ¿Qué esperan del gobierno? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Martín Uría, nuevo presidente de la Federación Rural. Ingeniero Uría, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, un gusto estar en contacto con ustedes y bueno, quedo a las órdenes. El gusto es nuestro por recibirlo esta mañana. Ingeniero, en resumen, ¿cómo fue la actividad de este fin de semana? ¿Cómo la valora? Y bueno, para nosotros, los consejeros de Federación Rural, la verdad que cerramos un congreso que para nuestro punto de vista tuvo mucho éxito. Un congreso con después de 2 años de virtualidad que logró una muy buena asistencia, la presencia de las principales autoridades, no solo del gobierno, sino de instituciones y organismos del gobierno que nosotros pretendíamos estuvieran presentes para tener un intercambio directo con los productores y las gremiales del interior. Y bueno, y un congreso que además de todo eso se dio a pesar de tener instancias abiertas de intercambio directo con las autoridades, un congreso que transcurrió con mucho respeto, con altura, con honestidad de conceptos y bueno, y en eso tuvimos 2 días intensos de trabajo, que llegamos a muy buenas conclusiones e intercambios y bueno, por eso de nuestro punto de vista tuvo mucho éxito. Uh-huh. Ustedes estuvieron reunidos durante todo el fin de semana, se transmitió incluso a través de redes sociales la actividad. ¿Qué evaluación hace usted del recambio que se genera en las autoridades con la salida de Mónica Silva? Usted era vicepresidente en esa gestión y ahora llevará la titularidad de la federación. Y bueno, para nosotros el recambio es bueno y es muy importante, es decir, no podemos perder el foco que el gremialismo agropecuario viene pasando por momentos complicados, es decir, la Federación Rural representa a 45 o 50 gremiales que están distribuidas en todo el país. Cada una de esas gremiales componen el Consejo de Federación Rural. El Consejo de Federación Rural no es una institución como tal, sino que responde y está compuesta por la representación de esas gremiales. Y en cada una de esas gremiales hoy hay dificultades para formar listas, para encontrar gente para trabajar, y eso es una realidad, y eso se refleja también a nivel de federación. Pero bueno, eso es uno de los puntos en los cuales tenemos que poner el foco, tenemos que trabajar. El recambio es bueno, el Consejo de Federación Rural, en el Consejo de Federación Rural hay personas con mucho valor, con mucho para aportar y sobre todo lo más importante, quienes formamos parte del Consejo de Federación Rural, hoy estamos todos en actividad, dependemos del resultado de nuestras actividades, entonces esto nos hace estar presentes y sentir los problemas como lo siente cualquier productor. Y bueno, y a partir de ahí de tener un buen grupo de trabajo con una buena representatividad en el Consejo de Federación Rural, ser la cara visible de es muy fácil. Claro. Y esta renovación que se da es muy buena porque en definitiva los consejeros es un trabajo sacrificado, hay que estar yendo a Montevideo, las reuniones son permanentes y bueno, y esta renovación lo que hace poder arrancar parados en los pedales basados en el trabajo de los consejos anteriores y bueno, y trabajar firme en esa línea, ¿no? Bien, Uría, decíamos en la introducción que usted está en el rubro ganadería, también
en arroz y soja, que su actividad gremial se remonta a la propia federación, como decíamos recién. Usted era vicepresidente de la gestión anterior, pero también en ACA y en la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo. ¿Qué más podemos profundizar a partir de su perfil, digamos, de alguna manera presentándolo en sociedad? Y nada más, es decir, yo soy un productor agropecuario, como cualquier otro del país, y bueno, capaz que de aquellos productores agropecuarios con un poco de cosquillas, un poco más inquieto que me han llevado a estar permanentemente vinculado a este tipo de actividades gremiales. Personalmente entiendo que estas participaciones y involucrarnos en este tipo de cosas es importante, porque a veces decisiones que se toman más allá de nuestras actividades influyen mucho más en nuestros resultados que las propias medidas que podamos tomar dentro de los establecimientos. Entonces, para nosotros es muy importante estar participando en este tipo de cosas. Entendemos que es importante también que el resto de los productores participen, capaz que no directamente, pero apoyando a sus gremiales locales, a sus gremiales departamentales, y a partir de ahí hacer fuerte un gremialismo agropecuario que en un país que no hay duda que es un país agropecuario, tener un gremialismo agropecuario es importante, no solo para el sector productivo, sino también para el desarrollo social del interior del país, que en definitiva está directamente vinculado a este sector agropecuario. Y también entiendo que para el gobierno tener un gremialismo agropecuario fuerte también es importante, tener visualizado a quién se puede dirigir, con quién puede conversar, con quién puede intercambiar, y a su vez de quién escuchar las demandas o escuchar las propuestas que vienen de esa representación que abarca a un gran número de productores. Entonces, me parece, personalmente entiendo que es muy importante que los productores estemos involucrados en todo esto, porque le hace bien nos hace bien a nosotros como productores y le hace bien al país y al interior, ¿no? Bien, Uría, en la declaración final de la sesión del Congreso, ustedes decían que es necesario avanzar y formalizar reformas que son necesarias y que ya habían sido anunciadas, y que se continúe firme en la obtención de acuerdos comerciales más favorables para el país. Es tiempo de concretar, dicen en esta declaración. Primero, ¿cuáles fueron las reformas necesarias y anunciadas que aún todavía no han logrado concretarse? Y yo creo que las reformas que todos esperamos abarcan un algo muy general, y todas están relacionadas de alguna manera a ese gran peso del Estado que todos sufrimos. Capaz que algunos uruguayos no lo ven tan cercano, pero que en definitiva tenemos un gran Estado que está atrás de todo lo que nosotros consumimos y que genera un peso muy grande para la economía de los bolsillos de cada uno de nosotros. Uh-huh. El sector productivo agropecuario no escapa a esa realidad. Entonces, como ejemplo puntual te podría decir Temancap, eso como ejemplo puntual, pero después hay un montón de reformas que entendemos que en algún gobierno hay que empezar a mirarlas y empezar a proponerlas y empezar a hacerlas, porque en definitiva esa gran reforma del Estado que todos estamos esperando y que nos afecta a cada uno de los ciudadanos, creemos que alguien la tiene que llevar adelante. Del sector agropecuario, yo permanentemente veo cómo diferentes actores políticos o diferentes instituciones nos estamos comparando Uruguay con Nueva Zelanda, y a veces perdemos el foco de que ese gran desarrollo que ha tenido Nueva Zelanda en el sector agropecuario y en su progreso social van de la mano con una reforma del Estado que se hizo en determinado momento y que quitó a toda la población ese gran peso que genera un gran Estado sobre su economía y sobre su funcionamiento. Entonces, como forma general te diría cuál es esa reforma que todos estamos necesitando y que estamos esperando empiece a ocurrir. Te lo diría de ese punto de vista, es decir, necesitamos que en algún momento se encare esa reforma del Estado a nivel nacional y departamental. Las uh-huh. intendencias también tienen su trabajo para hacer. Sí, la presidenta saliente Mónica Silva reclamó a las autoridades nacionales y departamentales apurar el tranco, consolidar los cambios necesarios y agilizar los trámites en las oficinas. Sabemos que ha habido avances, pero queda mucho pendiente. O sea, un reclamo de la Federación Rural es para que el gobierno
apure, no solamente que encare, sino que apure aquellas reformas que ustedes creen necesarias. Sí, totalmente, van en ese sentido que yo les comentaba, porque además todos sabemos que vienen los tiempos políticos, cuando entramos en esos tiempos políticos, ya tomar decisiones importantes se hace más difícil, porque se empieza a pensar qué efecto tendrá eso en los tiempos de elecciones, digamos. Entonces nos parece que bueno, que los momentos son ahora. Pasamos 2 años de pandemia, entendimos del sector agropecuario de que bueno, que había que poner el foco y atender otras necesidades de toda la población, y tal como de la misma manera hoy entendemos que bueno, tenemos un plazo acotado de tiempo, y es bueno que en estos momentos se ponga la pata en el acelerador en todo aquello que bueno, que no solo afectan al sector agropecuario, sino a todos los ciudadanos. Es decir, a mí no me creo con la capacidad de poder representar a todos los ciudadanos del país, pero cada uno de nosotros, cada vez que va a hacer un trámite, se encuentra con ese estado burocrático que en definitiva lo que es un costo para el bolsillo de cada uno de nosotros. Bien, Uría, y en cuanto a la parte de los acuerdos comerciales que ustedes entienden que son favorables para el país, ¿cuál entienden de estos acuerdos? Porque hay varios que están sobre la mesa. ¿Cuáles entienden que sería el que favorecería más al sector y el que, a su entender, debería el gobierno, en el sentido de lo que decía recién Francisco, apretar el acelerador? Y bueno, los acuerdos comerciales que hoy están arriba de la mesa, entendemos que son todos importantes. Evidentemente tenemos el comercio con China, que hoy para el sector agropecuario es uno de los más importantes, y poder llegar a un acuerdo con este país sería importantísimo, pero también hay acuerdos con Turquía, conversaciones permanentes que están con Perú, y bueno, cada uno de ellos hay un rubro de producción y exportación del Uruguay que es más importante para ese mercado. Lo que nosotros entendemos que, bueno, transitar en este camino, salir de aquel foco que se planteaba de gobiernos anteriores, donde el Uruguay se debía a un Mercosur cerrado, sin siquiera plantearnos esa posibilidad de, a pesar de ser un país netamente exportador, poder intercambiar directamente con los países, llegar a un acuerdo de intercambio comercial con otros países, estaba totalmente fuera de la agenda. Y bueno, saliendo de eso y hoy estando parados en esta otra visión de país, creemos que poner el pie en el acelerador y empezar a concretar algún acuerdo con cualquiera de los países que hoy están arriba de la mesa, ya es un gran paso como para encaminarnos en ese país que bueno, en definitiva el mundo está globalizado, no podemos estar afuera y tenemos que adaptarnos a eso y llegar a los mejores acuerdos posibles. Uría, ¿en eso también el gobierno tiene que poner el acelerador y apurar el tranco? Se lo pregunto porque en el acuerdo con China fue anunciado hace varios meses, se está esperando un estudio de prefactibilidad que no llega, y el otro anuncio que hay en esa posible dirección es el de Turquía, y de eso hace unos pocos días, digamos, no hay demasiada claridad con respecto a eso. ¿También en esto debería el gobierno apurar el tranco? Sí, no hay mayor claridad en eso. Lo estuvimos conversando con las autoridades correspondientes una semana antes del Congreso. No nos pudieron dar muchas noticias en ese sentido, y entendemos que hay parte de la pelota que bueno, que depende del otro país, digamos, de la respuesta, si la pelota va y viene, pero bueno, creemos que hay que poner un foco. Nosotros estamos convencidos de que el foco va por ahí. Las autoridades del gobierno también entienden eso, y bueno, es lo que le digo. La semana anterior al Congreso nosotros intentamos tener información más puntual sobre esto, no la tuvimos, pero bueno, hay que poner el foco en eso. Nosotros, el gremialismo, es una de las cosas que vamos a estar insistiendo, ¿no? Uría, el presidente de la República, cuando participó del Congreso, dijo que fue allí a reafirmar su compromiso con la vida rural y con la ruralidad. ¿Ustedes advierten desde su lugar ese compromiso que señala el gobierno? Sí. A ver, nosotros, sin volver a tiempos anteriores, pero nosotros venimos de un gobierno anterior donde se intentaba poner una versión del sector agropecuario donde los productores teníamos esclavizados a nuestros funcionarios,
pegábamos a nuestros funcionarios, los productores agropecuarios nos llevábamos por adelante el medio ambiente, éramos los deudores contumaces de la economía uruguaya, y bueno, y algunas cositas más. Y bueno, y ahora tenemos un gobierno que en definitiva, con diferencias o no, pero reconoce la importancia del sector productivo, la importancia del sector agroexportador, y la importancia que tiene el sector agropecuario, no solo en la economía del interior del país, sino la importancia que tiene el sector agropecuario en el desarrollo del interior del país, en el desarrollo social del interior del país. Entonces, partiendo de esas dos bases, evidentemente hoy estamos parados arriba de otra base, nos resulta más fácil intercambiar con estas autoridades. Evidentemente, ¿vamos de la mano? No vamos de la mano, pero sí partimos de otra base de conversación, con otra visión desde el gobierno, y bueno, y partiendo de eso, evidentemente la conversación, el intercambio, se facilitan mucho, a pesar de que, bueno, como le decía, ¿vamos de la mano? No vamos de la mano, pero sí estamos partiendo de un concepto básico que es totalmente diferente a lo que se planteaba en otros gobiernos. Entonces, eso facilita mucho las cosas. Desde nuestro punto de vista, como ciudadanos del interior del país y como productores agropecuarios, creo que esa es la línea del Uruguay, un país que es agropecuario, aunque muchos lo nieguen, pero es un país agropecuario, y el desarrollo del sector agropecuario permite el desarrollo del país y sobre todo el interior del país, que es donde nosotros vivimos. Así que creo que vamos en una buena línea, no vamos de la mano con el gobierno, pero sí en una línea que bueno, en conceptos generales sabemos a dónde queremos llegar. Bien, Uría, hay 3 problemas a los que todavía entienden que no se les ha encontrado solución desde la Federación Rural y que entienden que tienen que conversar de alguna manera o dialogar más con el gobierno para encontrar allí un camino de salida, y hacen mención a 3 problemas fundamentales que son las campañas sanitarias, la problemática de los perros y los animales sueltos. Primero, ¿cómo afectan estos 3 problemas a la Federación y por qué aún no se ha logrado encontrar una solución a estos 3 problemas? Sí, problemas muy complejos y como tú lo decís, las campañas sanitarias, cuando hablamos de campañas sanitarias abarca a varias campañas sanitarias que bueno, que los productores vemos como que estamos empantanados en algunos temas, como por ejemplo la campaña de la brucelosis, y también por el otro lado vemos campañas que en algún momento fueron exitosas y que en los últimos años se nos escaparon de las manos a todos, a los productores y a las autoridades sanitarias, como por ejemplo el control de la garrapata, la sarna ovina, el piojo ovino, que bueno, hoy lamentablemente no te digo descontrolada, pero bueno, se ha ido un poquito de las manos en el país y causa mucha problemática. Entonces, dentro de ese título de campañas sanitarias hay muchas campañas que bueno, las tenemos que ver. Es una realidad que la del sector productivo la estamos planteando, la estamos conversando con las autoridades, y son una problemática para el sector productivo. En cuanto al tema de los perros, bueno, el ministro, ahora nosotros no hemos tenido reunión de consejo, lo tenemos la semana que viene, y vamos a evaluar los anuncios del ministro en el Congreso, pero anunció 2 cosas que van en la línea de lo que estábamos solicitando de las gremiales para dar esa respuesta a corto plazo que necesitamos en el sector productivo, que es la creación de un seguro integral donde para el sector ovino, donde se estaría cubriendo de alguna manera esos ataques de perros que se están dando permanentemente. Y bueno, y la solicitud del ministro hacia el Instituto de Bienestar Animal, que acelere los procesos y ya entren en una etapa de implementar la brigada de captura y retención de esos animales, que en definitiva, cuando hablamos de tenencia responsable, hay muchos animales que no podemos hablar de tenencia porque no tienen dueño. Entonces, esos animales, de alguna manera, hay que contenernos. Bueno, el ministro anunció esas 2 cosas en relación al sector ovino. Las vamos a evaluar y bueno, y las iremos observando y mirando de reojo para ver cuánto a fondo se aprieta el acelerador en este sentido. Ahora, Uría, de alguna manera llega el punto en el que tal vez uno puede advertir cierta contradicción cuando ustedes plantean una reducción del Estado, por ejemplo, y a la vez se tengan que llegar a ciertos mecanismos compensatorios, como el que usted planteaba recién, o dotar de mayor recursos a esta agencia que tiene que atender el tema
de los perros que atacan a las majadas. ¿No hay allí una especie de contradicción también entre pretender reducir el Estado y que a la vez el Estado sea el que tenga que solucionar ciertos problemas que ocurren en la vida productiva, por ejemplo? Sí, y te lo voy a comentar en otro aspecto. En este aspecto el Estado está obligado a realizar esto. Nos parece que es un Estado bastante grande, ¿ah? Y con mucha gente disponible, sobre todo a nivel departamental, como para poder atender este tipo de cosas. Está dentro de las obligaciones del Estado. No necesariamente el Estado tiene que agrandarse para atender este tipo de cosas. En cuanto al tema de los perros. En cuanto al tema, por ejemplo, del plan de control de la bichera, que sí se hablaba de la creación de un instituto nuevo, sí se hablaba de la creación de una rama nueva dentro del Estado. Bueno, ahí tuvimos una discusión muy importante del gremialismo, por eso mismo que tú planteás. Por un lado estamos pidiendo que el Estado se reforme, que el Estado se achique, y por el otro lado estamos de alguna manera habilitando la creación de un nuevo instituto con nuevos funcionarios para atender un tema que afecta al sector agropecuario. Eso es una gran discusión que hemos tenido a lo largo de estos años, y por eso este plan de erradicación de la bichera ha llevado tanta discusión y ha tenido tantos matices. Ahora se está concretando ese plan, se está definiendo que bueno, quienes lo van a financiar van a ser los propios productores, o sea, no sería un costo adicional para el Estado, pero sí nos deja esa sensación que tú bien lo planteabas, y hay que reconocerlo, es decir, no siempre el Estado es el que nos va a dar la solución a las cosas, y los productores a su vez tenemos que asumir responsabilidades de algunas cosas que tenemos que solucionar en nuestro negocio y mirar para dentro de nuestro negocio, y no siempre buscar la solución y la responsabilidad en ese Estado que todos pretendemos sea más chico. Uh-huh. Uría, una serie de preguntas más con respecto a lo ocurrido el fin de semana, pero también en las grandes líneas. Usted hablaba justamente recién del plan de erradicación de la bichera. Había sido un gran impulso de parte del ministro Uriarte. Él fue removido luego del gobierno. ¿Usted cree que en la actual gestión de Fernando Matos continúa con el mismo impulso este asunto? Nosotros entendemos que sí, es lo que tú comentabas, en el proceso de elaboración de ese plan hubo un cambio de ministro, y bueno, nos parece que evidentemente por eso mismo hubo un reacomodo del tema de la fuerza con la cual se llevaba el plan adelante. El ministro lo comentó el otro día en el Consejo, palabra del mismo, de que bueno, que no se había cajoneado ningún proyecto y que el proyecto se había seguido trabajando. Nosotros por el seguimiento que le hemos hecho sabemos que hubieron algunos cambios técnicos y algunos ajustes técnicos, y bueno, y el ministro comentó el otro día en el Congreso de Federación fecha de inicio del plan, forma en la cual el plan se va a financiar, y todos esos detalles técnicos que los productores entendíamos que ya no teníamos capacidad de estar opinando o discutiendo. O sea, el plan está pronto, se va a llevar adelante. La Federación Rural en su momento tomó la decisión de que bueno, que el plan de control y control de la bichera lo implementara el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca como autoridad sanitaria que era del país, que tomara las decisiones que tuviera que tomar, y después los productores evaluaríamos la forma en la cual se aplicó y si el plan realmente es eficiente o no. Así que bueno, nosotros entendemos que esto está caminando. Preferimos que se demore un poquito más, pero lograr en algún momento tener una campaña sanitaria exitosa y no meter esto dentro de ese globo de ese globo de campañas sanitarias que hoy nos generan muchas incógnitas a los productores. Bien. Uría, el presidente de la República en su discurso allí, que él mismo reconoció, debía ser un poco rápido porque tenía que volar justamente nuevamente hacia Montevideo, habló allí de una serie de obras que está realizando el Poder Ejecutivo, destacó una cantidad de puentes que se van a realizar, hizo mención a una serie de cruces de rutas a lo largo y ancho de todo el país. Desde el punto de vista de la infraestructura, ustedes de Federación Rural, ¿le hacen algún reclamo al gobierno? ¿Les queda algo pendiente, algo que quieran rever con respecto a eso? El reclamo y los planteos en ese sentido van a estar siempre presentes. No se olviden que
que nosotros vivimos en un interior del país que fue postergado por muchos años. Cuando uno viaja del norte al sur, evidentemente llegando al sur, el desarrollo de infraestructura y el desarrollo vial es totalmente diferente al resto del país. Hoy salimos a las rutas y podemos ver que bueno, que hay obras que se están realizando, comenzaron el ensanchamiento de puentes de carreteras principales para nuestro país, que la verdad que era una barbaridad tener que venir en una ruta y estar con aquel cartel de ceda al paso cuando atrás vienen camiones de 40.000 kilos apretando el acelerador. Entonces, esas cosas las empezamos a ver, pero evidentemente eso va a estar siempre arriba de la mesa, porque el interior del país necesita desarrollarse, necesitamos comunicarnos, necesitamos movilizarnos. Necesitamos generar para cierto sector del interior del país una manera de acercarnos a los lugares de salida de la mercadería a nivel internacional, porque eso agrega costos a algunos departamentos que en definitiva los hacen inviables para que se realicen algunas actividades agrícolas. Entonces, atrás de la agricultura va el desarrollo y nosotros necesitamos que en algunos lugares del país se empiecen a desarrollar ese tipo de actividades para desarrollar este interior en el cual nosotros vivimos. Entonces, esos planteos van a estar siempre arriba de la mesa. Son planteos, sabemos que son decisiones que las tiene que tomar el gobierno y van a largo plazo. Pero no hay ninguna duda que el desarrollo de infraestructura y la necesidad de infraestructura que era en el interior son temas que de Federación Rural siempre lo vamos a estar planteando. Bien, una última pregunta de mi parte, por lo menos, Uría, con respecto al tema salarial. El gobierno había realizado de alguna manera una invitación a ciertos sectores de la economía a que revisaran las cláusulas de inflación en algunos convenios de cara a lo que está ocurriendo con el tema del aumento justamente de los precios y la relación que eso tiene con la inflación. En su momento salió un comunicado de parte de Asociación Rural con respecto a este asunto. Dentro del papel que puede jugar en esto Federación Rural, ¿qué posición tienen ustedes con respecto al tema? No, la Federación Rural, había una pequeña diferencia con lo que había planteado la Asociación Rural del Uruguay, pero era un tema conceptual, digamos. Ese convenio al cual tú estás haciendo mención, ya se firmó. Federación Rural fue una de las que acompañó la posición y bueno, ahora a partir del 1 de junio hay un reajuste que no solo toma en cuenta el acuerdo anterior que se había hecho, que era una corrección de 3,5%, sino esta variación que hubo, este aumento que hubo en la inflación. Y bueno, y el ajuste va a ser mayor. Eso ya está acordado, se acordó con el sector de los funcionarios y bueno, no tuvo más discusión que llegar a ese acuerdo que los productores reconocemos que era necesario y bueno, y que el sector de los funcionarios entiende el esfuerzo que se hace del sector productivo. Ahí va, la pregunta apuntaba justamente a eso, Uría, más allá de las circunstancias en las que ocurrieron, si ustedes estaban de acuerdo con la medida que finalmente se tomó, porque una de las razones por la cual el gobierno planteaba que ciertos sectores de la economía pudieran efectivamente avanzar con esos acuerdos era que estaban pasando una situación mejor a la de otros y que el contexto lo favorecía. A eso apuntaba la pregunta. Sí, era un comentario general entre los productores, a nivel de productores. Es decir, muchachos, estamos bien, hemos podido trabajar 2 años bien durante la pandemia, la mayoría de los sectores se vieron afectados, entonces no son momentos de ponernos a discutir cosas que bueno, que en definitiva nos ayudan a todos. Eso era el comentario general que había a nivel de los productores y fue por el camino que fuimos las gremiales. Tanto es así que se llegó a ese acuerdo y no hubo la menor discusión en este sentido. Creo que ese es el espíritu del sector agropecuario. Ahora empezamos a ver algunas lucecitas amarillas que se empiezan a prender para el futuro. ¿Cuáles? Y bueno, empezamos a visualizar, y este aumento de costos, todo este movimiento que ha habido a nivel mundial, llevan a que hoy haya necesidad de vender más kilos de ternero o más kilos de novillo para poder comprar los mismos insumos, semillas, fertilizantes, herbicidas. Y bueno, y eso empieza, a pesar de que van a haber márgenes positivos en las empresas agropecuarias, empiezan a prender luces amarillas de que bueno, se necesita más producción para comprar lo mismo.
entendemos que a nivel de la población es lo mismo, se necesita más dinero para comprar lo mismo, la inflación nos viene empujando. Pero bueno, tenemos que estar atentos a todo eso, en los momentos que podemos ir para adelante tenemos que ir todos juntos, y bueno, en los momentos que hay que revisar esto, lo tenemos que revisar todos juntos con la sinceridad que todos necesitamos. Entonces, pero creo que estamos bien posicionados, como te decía, con un gobierno que reconoce la importancia del sector agropecuario, la importancia que tiene para la economía y para el desarrollo social del interior del país, y bueno, partiendo de esa base, creo que se puede tener un buen intercambio y una buena conversación, a pesar de no ir de la mano con el gobierno. Bien, Uría, la última pregunta. ¿Cómo ve lo que está haciendo el Banco Central con el tipo de cambio? Y bueno, es una de las preocupaciones que planteamos en el Congreso de Federación Rural y están en la declaratoria final del Congreso. Nosotros entendemos que volver a aquello de generar un atraso cambiario no es la solución. ¿Cuál es la solución definitiva? No lo sé, porque no soy economista. Lo que sí nos preocupa es que parecería que esta es la herramienta única que hay cuando suceden estas cosas, que la inflación se escapa, parecería que esta es la única herramienta o no sé, o la más efectiva o la más rápida para controlar este tipo de cosas. Y nosotros del sector agroexportador entendemos que no es una buena cosa generar un atraso cambiario. Lo planteamos de esa manera, estamos preocupados con eso y lo dejamos planteado en la declaración final del Congreso. Martín Uría, nuevo presidente de la Federación Rural, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos en Otra Mañana con nosotros. Gracias a ustedes y bueno, quedamos a las órdenes.